después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo y que contó 65 cadáveres en un solo lugar. Díaz Ordaz, 9 años después de la matanza, concedió que murieron 40 personas entre estudiantes y militares. La cifra real se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Es probable que fueron quemados. A la mañana siguiente, recuerda un testigo, la plaza estaba roja de sangre que quisieron cubrir con aserrín. No es casual, declaró Octavio Paz un mes más tarde, que los jóvenes hayan caído en la antigua plaza de Tlatelolco. Allí precisamente se encontraba, decía Paz, el templo azteca, Teocalli, donde se hacían sacrificios humanos. Los versos de un poeta náhuatl describían con exactitud lo ocurrido. Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire. El 12 de octubre, 10 días después de la matanza, daban comienzo los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Minutos antes de que Díaz Ordaz los inaugurara, un grupo de asistentes al estadio de la ciudad universitaria hizo volar sobre el palco presidencial un gran papalote que representaba una paloma negra. Cuando Octavio Paz recibió la noticia de la matanza de Tlatelolco, renunció como embajador de México en la India. Lázaro Cárdenas no podía creer que los soldados de la revolución hubiesen usado sus armas contra los estudiantes. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Al término del informe, un experimentado político le comentó a otro: el tapado es Echeverría. Colocando sobre sí toda la responsabilidad por la matanza, Díaz Ordaz le franqueaba a su secretario de Gobernación el camino a la presidencia. Díaz Ordaz estaba seguro de haber resuelto el rompecabezas de la conjura contra México. Lo cierto es que careció de tranquilidad el resto del sexenio. Sus problemas gástricos empeoraron. En 1970, Díaz Ordaz arribó al Estadio Azteca en un helicóptero. Debía inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol y se sometería al veredicto público. El repudio fue general. Lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.
Díaz Ordaz murió en 1979 de cáncer en el colon. De todos sus errores de apreciación, ninguno superaría a los contenidos en aquella frase. La historia la reescribiría así: México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco, y no lo fue, en parte muy importante, debido a Tlatelolco. Es necesario recordar a Genaro, recordar cuáles fueron sus ideales, cuál fue el motivo que lo orilló a tomar las armas. Porque hoy más que nunca, nuestro país convulsionado por tanta muerte, por tanto desaparecido, por tantos daños colaterales, todo eso que hoy se maneja y que conocemos todos. Tengo que agradecer a los que me antecedieron, quienes han cantado de maravilla y han hecho un recorrido. El compañerito Cruz Mejía, un recorrido por la historia de nuestro país. Y esto que voy a leerles es una parte de la historia moderna, de esa historia que los gobiernos quieren ocultar. Porque si se echa tierra a la memoria de los que han luchado por la patria, por su libertad, por verla libre, para ellos es mejor. Hablar de la historia de Genaro Vázquez y su lucha en Guerrero es hablar de una historia de carencias, represión, abusos por parte del Estado y sus autoridades, impunidad, corrupción, persecución y desapariciones forzadas. 40 años de su desaparición. Esta historia, sin embargo,
continúa. Todos los días nos enteramos a través de los medios de comunicación sobre este tipo de sucesos y muchos más de los que los medios no hacen mención. ¿Cuál era el objetivo de la lucha de Genaro? La apertura democrática, la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza de este país, el combate directo a la corrupción y el burocratismo, y sobre todo la lucha por el derecho a la educación, a un trabajo digno y bien remunerado, a una vivienda, derecho a la salud y a todos aquellos derechos inherentes al ser humano. La Asociación Cívica Guerrerense, fundada por Genaro y otros compañeros de avanzada, sentaba sus bases sobre 4 puntos fundamentales. Uno de ellos planteaba la lucha contra los grandes centros financieros y contra los banqueros que en su voracidad especulativa están llevando a todos los países del mundo a crisis recurrentes y cada vez más graves que ponen en riesgo el sistema económico mundial. Por esto es que la lucha de Genaro y su carácter nacionalista siguen vigentes a través de los años, a pesar del enorme desconocimiento de su ideario político y su trayectoria de lucha social, enarbolando las causas más nobles y sentidas de un pueblo que históricamente ha vivido en la marginación y en la pobreza, a pesar de que cuenta con el primer puerto turístico del país, que es fuente inagotable de riquezas para los grandes emporios comerciales, transnacionales y empresas turísticas. A pesar de esto, Genaro no inició su lucha en la montaña ni con las armas en la mano. Fue la cerrazón del Estado, que se negó a escuchar las demandas de los trabajadores del campo, cafetaleros, copreros, ajonjolineros, campesinos en general, quienes solo exigían del Estado lo que la Federación les ofrecía y anunciaba con grandes titulares: apoyo económico para el campo y precios de garantía, que nunca llegaron a las manos de los campesinos, y que la única respuesta del Estado fuera con la represión de los mítines y las movilizaciones y desapariciones forzadas, asesinatos y encarcelamientos políticos, por lo que una vez detenido Genaro en las calles del centro histórico de esta ciudad y trasladado de manera ilegal para ser encarcelado en Iguala, Guerrero, y derivado de los intentos del Estado por asesinarlo mediante un accidente o un fallido intento de fuga, la dirigencia de la Asociación Cívica Guerrerense decide rescatarlo de la cárcel el 22 de abril de 1968 mediante un operativo armado, iniciando así las actividades de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y su grupo armado. Esto lo decimos porque cuando Genaro estuvo preso, le dejaban el candado abierto por las noches para que él se diera cuenta que podía escapar y así pudieran aplicarle la ley fuga, arguyendo que quería estar fuera de la cárcel. Después se supo que una cuerda de internos de Iguala iba a salir para las Islas Marías, y sabíamos que si eso se hacía, Genaro no iba a llegar a las Islas Marías, lo iban a asesinar antes. Por eso es que un grupo de compañeros de la CG toman el acuerdo
se lo plantean, lo discuten y llegan a una conclusión. No hay más remedio que sacarlo de la cárcel. Él empieza a ir a consultas médicas para arreglarse una muela que tenía mal, y en una de estas ocasiones un grupo de compañeros armados lo liberan y se van con él a las montañas. Para ese momento estaban totalmente agotadas todas las solicitudes, todas las peticiones de que fuera liberado, porque él fue encarcelado sin que hubiera motivo alguno, más que el que era defensor de todos los campesinos y de las personas humildes del estado de Guerrero, porque traía sus demandas a la ciudad, porque llegaba al Palacio Nacional mostrando los hechos, los crímenes, los asesinatos que se cometían por el general Raúl Caballero Aburto, que en ese momento era el gobernador del estado, y nunca le hicieron caso. Hay un libro que se publicó hace poco de un estudiante de la Universidad Nicolaita de Michoacán, donde narra solamente 3 años de lucha, y así lo llama: la lucha social de Genaro Vázquez en Guerrero del 60 al 63. Cuánto trabajo, cuántas vidas perdidas, hasta que se tomó esa decisión: irse a las montañas y luchar de otra forma, de la forma armada. En la actualidad, el gobierno guerrerense tiene dificultades graves a las cuales debe darles respuesta inmediata, porque así lo exige la ciudadanía, así lo exige el pueblo. El gobierno actual de Guerrero se autoproclama gobierno de izquierda, entonces tiene grandes compromisos con el pueblo: reivindicar y reconocer sus demandas justas, combatir la corrupción, el abuso y el autoritarismo, y promover, entre otras cosas, la desaparición de la policía ministerial de inmediato. Una ley en materia de derechos humanos que ponga al ciudadano y a sus libertades como eje central de la seguridad pública y nacional. Una ley de amnistía amplia y suficiente para los luchadores sociales que todavía viven en este momento en la clandestinidad. Una nueva constitución que fortalezca la democracia en materia de lucha contra la corrupción, con la rendición clara y transparente de las cuentas públicas, con el plebiscito y la revocación de mandato. La creación de la Comisión de la Verdad. El 2 de febrero, este 2 de febrero, se cumplieron 40 años de la muerte del profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas, y hoy, más que nunca, está presente. Necesitamos recordarlo como un luchador social justo, claro, de firmes convicciones, que pensaba en un futuro de equidad y de justicia para todo el pueblo de México. Esto era parte del ideario político de Genaro. Por eso es que hoy necesitamos recordarlo. Necesitamos saber todas las cosas por las que atravesó la Asociación Cívica Guerrerense y luego el grupo armado, siempre conscientes de que perderían la vida,
pero que serían consecuentes hasta el final con lo que se habían propuesto. Y él no defraudó a su pueblo, no defraudó al país. Él sigue vivo en sus ideales. Y los jóvenes, los estudiantes, tienen la obligación de investigar. Decía la compañera, hay que saber de dónde venimos, cuál es nuestra historia, para saber qué queremos y a dónde vamos. El pequeño espacio de democracia que se abrió con las luchas de nuestros compañeros y con tantas muertes es tan pequeño. Debemos agrandarlo, debemos hacer que crezca para que México alcance la equidad, la seguridad, el trato justo, el respeto a sus derechos humanos y todos los derechos que son nuestros, que son de todo el país. Yo los invito a que investiguen sobre la vida de todos los hombres que se quedaron en el camino por querer hacer de México una nación libre. El lema de Genaro era lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella. Y como antes dije, fue consecuente con su ideal. Gracias.
Y como era de esperarse, hay reacciones en torno al asesinato de la que fuera esposa del guerrillero guerrerense Lucio Cabañas. Así es, le presentamos esta entrevista, esta charla que sostuvo nuestro compañero Arturo Ruiz con Teodoro Palomino, exguerrillero e íntimo amigo de este personaje. El asesinato de Isabel Ayala Nava, quien fuera esposa del guerrillero mexicano más famoso de la historia moderna, Lucio Cabañas, despertó irritación entre quienes admiran al excombatiente que pretendió cambiar México por medio de las armas en los años 70. Teodoro Palomino, quien calificó el crimen de impacto nacional, admirador del Che Guevara, Lenin, Marx y Mao Zedong, entre otros promotores de la izquierda, se refirió al crimen de la dama. Lo que tenemos era una mujer que se dedicaba a las labores del hogar, que siguiendo, diríamos, esa trayectoria de pobreza y de humildad, vivía apenas en un nivel de subsistencia. Palomino recordó las razones que empujaron a Lucio Cabañas a la aventura de la guerrilla, que entre muchos otros personajes secuestró al entonces candidato a la gubernatura de Guerrero, Rubén Figueroa, el 2 de abril de 1974. Lucio Cabañas va a representar esas aspiraciones de libertad, de democracia, de justicia social que tenían los campesinos, situémoslo en este momento, en el estado de Guerrero. Insistió en que en los años 70 surgieron corrientes de inconformes inspirados en las revoluciones de Rusia, China y Cuba, como a la Liga 23 de septiembre, el Movimiento Armado Revolucionario y otros cuyos integrantes fueron apresados o asesinados por un gobierno que no permitía la protesta. Expresiones casi más bien terroristas, poner bombas, desarrollar ese tipo de acciones. Y a diferencia de ellos, creo yo, que los movimientos como el de Lucio Cabañas estaban tan enraizados en el pueblo que por eso eran protegidos, respetados, reconocidos por los propios campesinos. Finalmente, Teodoro Palomino hizo una demanda sobre el asesinato de Isabel Ayala Nava. Es un hecho que hasta ahora yo creo que el propio gobierno tiene que explicarlo, tiene que esclarecerlo y tiene que castigar a quienes hayan sido los responsables de ese asesinato. Para TVC Noticias, Arturo Ríos Ruiz. Micaela Cabañas, de 36 años, pertenece a Nacidos en la Tempestad, organización que reúne a hijos de quienes sufrieron desaparición forzada en los años 70. Esta organización ha documentado que 156 familiares de Lucio Cabañas están desaparecidos. Además, calcula que en la Sierra de Atoyac, en Guerrero, desaparecieron más de 1,000 personas. Es la primera organización a la que yo pertenezco, principalmente porque cada uno de nosotros tenemos una similitud. Todos en los años 70 perdimos a nuestros padres. Todos hemos sufrido, a lo mejor por la falta de alguien que te dé un consejo y de alguien que te dé un abrazo y te diga, hijo, te quiero. Entonces eso es lo que nos robó el Estado, el gobierno, y que nada, ni con mucho dinero que nos den, lo van a poder reparar. Gracias a todo lo que nuestros padres hicieron y lo que ellos aperturaron, hay una izquierda en nuestro país. Porque sí se puede decir muy bien que hay un antes y un después de Lucio. Desde el 5 de julio pasado, Micaela Cabañas y 17 de sus familiares abandonaron su comunidad por temor a ser asesinados. Están valorando pedir asilo político. ¿Cómo han sido esos días fuera de la comunidad? Imagínese dormir en el suelo, no tener ropa para cambiarte, oír llorar los niños que quieren regresar a su casa. O sea, no sé,
De repente dices, híjole, qué mal hicimos, ¿a quién le debemos tanto para que nos hagan tanto daño? ¿Qué condiciones deben de existir en tu comunidad para que ustedes puedan regresar? ¿O ya no ven? Ya no vemos la posibilidad de regresar, ya no, porque no sabemos quién fue, porque estamos como los niños, ¿no? Cuando no saben caminar, no saben cómo levantarse. Micaela Cabañas piensa que la historia no ha sido justa con su padre Lucio Cabañas ni con su madre Isabel Ayala. Siempre me he enorgullecido de llevar por mis venas esa sangre de una persona que luchó y que amó mucho a su pueblo, al pueblo de Guerrero y al pueblo de México, por quererlo sacar adelante. Siempre. No hay otra cosa que me enorgullezca más que ser hija del profesor Lucio Cabañas y por supuesto de Isabel Ayala. Yo creo que todavía no hay otro Lucio Cabañas que haya vuelto a nacer y que pudiera hacer todo esto y poder dar la vida, ¿no? Por una nación que a veces es un poco ingrata. Con imágenes